Nunca imaginé que la humildad de un anciano cambiaría el destino de un ángel. El día comenzó tan normal. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y el aire fresco llenaba mis pulmones. Pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Jamás olvidaré el momento en que todo se empezó a desmoronar. Era una tarde tranquila, y yo, anhelando un respiro entre el caos, me aventuré a recorrer el parque. De repente, vi al anciano. Estaba sentado en una banca desgastada, rodeado por una luz que parecía emanar de él. Su piel era arrugada, como si cada línea contara una historia. Pero lo que realmente me inquietó fue su mirada. Profunda, sabia, y a la vez, cargada de una tristeza infinita. Nos miramos. Él sonrió, y en ese instante, sentí que podía desahogar todas mis cargas. Caminé hacia él, mis pasos resonando en el silencio del parque. El aire se tornó pesado. «Hola», dije, tratando de romper el hielo. Él asintió lentamente, como si estuviera esperando exactamente ese saludo. «¿Qué te atormenta, joven?», preguntó con voz suave, y su tono me envolvió. Una mezcla de miedo y anhelo se apoderó de mí. Respiré hondo y, antes de darme cuenta, otras palabras fluyeron de mis labios. Le hablé sobre mis sueños rotos, mis fracasos, todas las oportunidades que sentía que se me escapaban. El anciano escuchaba, sin interrumpir, sus frazadas de calma me tranquilizaban. Justo cuando pensé que me había desahogado del todo, él me sorprendió. A veces, los ángeles necesitan recordar quiénes son. Su frase resonó como un eco en mi mente, haciendo temblar algo profundo dentro de mí. ¿Ángeles? ¿Yo? Eso era absurdo. Pero en su mirada había un brillo, como una chispa que encendía posibilidades que nunca había considerado. De repente, un grito desgarrador cortó nuestro momento. Miré hacia atrás, y vi a una madre corriendo, su rostro pálido, angustiado. «Mi hijo». «Ayuda», gritó. La multitud se aglomeró, y una punzada intensa atravesó mi pecho. ¿Qué debía hacer? El anciano me miró, sin apartar su atención del caos. «Ve, él te necesita», murmuró, y su imperativa calma contrastó con el pánico que empezaba a dominarme. Sin pensarlo, me lancé hacia la escena. El aire estaba cargado de temor. El niño yacía en el suelo. Sus ojos cerrados, su cuerpo inmóvil. Un sentimiento extraño invadió todo mi ser. Traté de recordar que la vida se puede cambiar con un simple acto de bondad. En aquel tumulto, vi mi reflejo en los ojos del anciano, la humildad que emanaba de él, y supe que debía actuar. Mientras corría, recordé sus palabras. A veces, los ángeles necesitan recordar quiénes son. ¿Yo? ¿Un ángel? Entonces, todo cobró sentido. No sabía si tenía la fuerza para serlo, pero debía intentarlo. Un último vistazo al anciano, y después, todo se volvió un torbellino de movimientos. La multitud murmuraba. Sentía sus ojos sobre mí, llenos de juicio. Y esa mirada me llenó de inseguridad. Pero entonces, el anciano, desde lejos, levantó una mano. Su gesto era un faro en la tormenta. Podía ser que su humildad tuviera el poder de cambiar un destino. Intenté cada técnica que había aprendido, y de repente, un resplandor de esperanza iluminó el crudo silencio. Dejó caer una lágrima, no de tristeza, sino de profunda conexión. Un extraño abrazo entre un desconocido y un ángel. Me necesita, pensé, y antes de poder reflexionar más, un latido en mi pecho resonó. Lo intenté una vez más, cuando de repente, los ojos del niño parpadearon. Su respiración luchaba por volver, por regresar. Y justo cuando parecía que todo esto era un sueño, un grito detuvo al mundo entero. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos.
El grito desgarrador resonó en mis oídos, mezclándose con los latidos de mi propio corazón. Todo pareció ralentizarse a medida que la madre, con los ojos empañados de lágrimas, se aferraba a su hijo inconsciente. Mi mente, llena de confusión y miedo, luchaba entre la necesidad de actuar y la creciente sombra de la duda que se cernía sobre mí. ¿Acaso realmente puedo hacer algo?, pensé, cuestionando mis propias habilidades. De repente, una mano se posó sobre mi hombro. Era el anciano. Su presencia se sentía como un refugio en medio del tormento. Miré hacia él, y me di cuenta de que su mirada seguía siendo serena, como si supiera algo que yo no. «Confía en ti mismo», susurró. Sus palabras eran como un susurro de aliento en mitad de la tempestad. Las dudas comenzaron a disiparse. Un poder interno emergió en mí, una llama que había estado apagada durante demasiado tiempo. Recordé las palabras del anciano. Los ángeles necesitan recordar quiénes son. Quizás, solo quizás, tenía el potencial de ser uno. Me arrodillé junto al niño, respirando hondo, intentando conectar con la esencia de lo que era. Mientras posaba mis manos sobre su pequeño pecho, el peso del mundo se instauró en mi corazón. Este niño me necesitaba. Comencé la maniobra, con cada segundo sintiendo que el tiempo se estiraba infinitamente. A cada compás, mi mente se centraba en una imagen intensa: el abrazo de una madre, el despertar de la vida, mi deseo más profundo de sanar esa conexión. Conté cada respiración y pulsación de sangre dentro de mi cuerpo, y cada vez que exhalaba, enviaba mis pensamientos hacia el niño, como si pudiera infundirle vida a través de mi fe. Un silencio completo invadió el ambiente, interrumpido solo por el llanto silencioso de su madre y el murmullo expectante de la multitud. Entonces, la pequeña vida debajo de mis manos comenzó a responder. Una ligera contracción en su pecho, un parpadeo en sus párpados. La esperanza se encendió en mi interior como un rayo de luz quebrando la oscuridad. «Vamos, pequeño, vuelve a nosotras», murmuré, sintiendo que cada palabra se llenaba de fuerza. Pero de repente, sentí algo más que el alivio. Una punzada de dolor, un eco en mi propio corazón. Acababa de enfrentar la fragilidad de la vida. Mi mente se llenó de recuerdos de mis propias pérdidas, sombras de la tristeza que había guardado tan celosamente. Los sueños que había dejado atrás, las oportunidades que nunca volví a tener, cada uno como un espectro que me perseguía. De repente, me di cuenta de que estaba proyectando mi dolor en el niño, como si su recuperación dependiera de mis heridas. «No puedo dejar que esto me consuma», me dije. «Dejo ir la angustia. Debo ser fuerte». Fue entonces cuando un calor extraño, como un abrazo cálido, me rodeó. La angustia que había atormentado mi corazón comenzó a desvanecerse mientras sentía la energía fluir de mis manos hacia el niño. La conexión que había anhelado con tanta desesperación no solo en ese momento, sino toda mi vida se sentía más palpable que nunca. «Despierta», grité desde el fondo de mi ser, y en ese instante, sentí que la luz del anciano brillaba intensamente desde algún lugar detrás de mí. Era como si me transmitiera su poder, su serenidad, llenándome de fe renovada. Con la última chispa de determinación, repetí mis esfuerzos y al final, como si el universo entero se alineara para responderme, el niño inhaló un profundo aliento. Sus ojos, llenos de vida y asombro, se abrieron lentamente. La multitud contuvo la respiración. Miré a su madre, y en sus ojos vi la oleada de gratitud, la esperanza que había revivido. Yo había cambiado, había sido testigo de un milagro. Sin embargo, en el fondo, una sombra permanecía. El anciano, de pie a la distancia, parecía más etéreo que antes. Miraba hacia mí con una expresión compleja, una mezcla de orgullo y preocupación. Antes de que pudiera acercarme para agradecerle, su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera existido. «¿Dónde vas?», grité, sintiendo un pánico que brotaba de mi interior, pero al mismo tiempo, un nudo en mi pecho se apretaba. Ya no era solo el destino de un ángel en juego, ahora aquel anciano había dejado también su huella en mi vida. Sin comprender del todo lo que su ausencia significaba, se desvaneció entre la multitud, llevándose consigo la luz que había iluminado mi camino. De repente, la realidad me golpeó. El niño había despertado, sí, pero yo había perdido de vista la presencia del anciano. Un corazón que volvió a palpitar, pero a un precio indeterminado. La vida era frágil, cambiante, y la sorpresa de lo que vendría después me llenó de tanto temor como de esperanza.
¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, o simplemente el eco de mis propias luchas resonando nuevamente en mis oídos? La multitud estalló en vítores, y mientras las sonrisas comenzaban a inundar el parque, sentí una mezcla de emoción y desasosiego. Quizás tenía que hallar mi camino en el despilfarro de emociones, entre la esperanza de un ángel y el vacío de la soledad, y preguntarme, ¿realmente estaba preparado para el viaje que aún me aguardaba? A medida que la multitud se dispersaba, el murmullo de alabanzas aún reverberaba en mis oídos. Me sentía como un extraño en un mundo que había comenzado a girar nuevamente, ajeno a la euforia que me rodeaba. Las sonrisas de la gente, sus manos entrelazadas en celebraciones, contrastaban agudamente con mi creciente sensación de vacuidad. Me levanté lentamente, todavía sintiendo el temblor en mis manos, de la energía que había circulado entre el niño y yo, pero a la vez, atrapado en un ciclo de confusión, no podía evitarlo. El anciano, cuyas palabras aún resonaban en mi mente, había dejado una marca imborrable. Confía en ti mismo. Pero, ¿cómo iba a encontrar esa confianza sin su presencia? Era como si mi brújula espiritual hubiera perdido su imán, y todo en lo que había creído se tambaleaba peligrosamente. Justo cuando sentí que mi angustia comenzaba a consumirme, una voz familiar me sacudió de mi letargo. Era Elena, una amiga de la infancia cuya risa siempre había sido un bálsamo para mis heridas. «¿Lo hiciste?» «Realmente lo hiciste», exclamó, sus ojos brillando con admiración. Quería sonreírle, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Y si eso fue solo suerte?, pensé, y la duda se precipitó sobre mi corazón como una tormenta. Gracias, Elena, logré responder, esforzándome por salir del abismo de mis pensamientos. Ella acercó su mano con un gesto de consuelo, su calidez contrastando con la frialdad que comenzaba a rodearme. No estás solo en esto. Has mostrado un coraje impresionante. La gente necesita más ángeles como tú, dijo, con sinceridad desbordante. Su fe llegaba como un rayo de luz en mis sombras, pero en lo más profundo, esos halagos solo enfatizaban mis propias inseguridades. No sé si puedo repetirlo, murmuré, mis ojos cernidos en el suelo. ¿Y si la próxima vez no funciona? Elena hizo una pausa, como si procesara cada una de mis palabras. ¿Y si no funciona, eso te haría menos valiente?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Hiciste lo que tenías que hacer en ese momento. Eso es lo que importa. Su perspectiva era como un faro en la niebla. Sin embargo, mi inseguridad consistía en algo más profundo, algo que no podía expresar del todo. De repente, recordé las palabras del anciano: los ángeles necesitan recordar quiénes son. Pero, ¿cuál era mi verdadera identidad? En un intento por desviar la atención de mis pensamientos, le pregunté: ¿y el niño? ¿Cómo se siente? Elena entrecerró los ojos, mirando en dirección al grupo de médicos que se habían acercado y estaban revisando al pequeño, ahora resguardado en los brazos de su madre, quien aún lloraba, pero de alegría. El niño sonrió débilmente, y un estremecimiento de esperanza me atravesó. En ese momento, recordé que mi misión iba más allá de mis dudas. Era servir, ser un canal de amor y esperanza para los demás. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo dentro de mí cambió. A medida que el niño recuperaba su fuerza, sentí que también se agitaban mis demonios internos. ¿Quién sería yo si comenzaba a salvar vidas? ¿Quién era en realidad? Cuando finalmente decidí dejar a Elena y caminar hacia el grupo, las preguntas se apoderaron de mí más que nunca. Pero mientras me acercaba a la madre y a su pequeño, hubo un crujido en mi mente y un destello de comprensión que me hizo detenerme. ¿Acaso no era esa incertidumbre el primer paso hacia el verdadero descubrimiento de mí mismo? ¿No era allí donde podía encontrar la fuerza que tanto anhelaba? Justo cuando iba a abrir la boca para hablar con la madre, un grito desgarrador retumbó en el aire. Miré hacia el cielo, y en un instante, sentí que una presencia oscura se cernía sobre mí. Se sentía como un eco lejano, un susurro de advertencia que me decía que todo lo que había recuperado podría ser arrancado de mí nuevamente. Era un presagio que me gustió, helando mi sangre. Ahora, más que nunca, la lucha interna parecía más fuerte. No solo estaba yo en juego, sino todos aquellos a quienes había encontrado en mi camino, el niño, su madre, y hasta el anciano que se había desvanecido en mi memoria. Había un nuevo destino por delante, uno que prometía desafíos que iban mucho más allá de lo que había experimentado. Todo lo que había acumulado, todos los momentos de luz, se tambalearon sin piedad en una frágil balanza. Frustrado, miré hacia el rostro de la madre del niño, y mientras ella me sonreía,
un estallido de preguntas me azotó como una tormenta repentina. ¿Qué sucedería si me fallaba nuevamente? ¿Estaba realmente preparado para enfrentar mis miedos, o, por el contrario, sería arrastrado una vez más a la oscuridad que creía haber superado? El silencio que siguió a mi caos interno equivalía a un clamor en mi pecho. Sabía que la respuesta a mis preguntas no era inmediata, debía ser descubierto mediante la experiencia, el sufrimiento y quizás, el sacrificio. Pero, ¿quién fue el anciano si no fue una luz que me guió en mi primer paso en un oscuro sendero? Fascinado por esta revelación, no podía evitar preguntarme, ¿acaso era solo el primer acto de una historia aún más grande? Podría encontrar las respuestas que tanta falta me hacían en el camino que se abre ante mí. Mientras la multitud celebraba a mi alrededor, una sensación de nuevo propósito comenzó a tomar forma en mi interior. Pero esa energía exaltante se entrelazaba con el miedo refractario de lo desconocido. Yo no había terminado de luchar, y de alguna manera, el viaje estaba lejos de concluir. Estaba atrapado entre el amanecer de nuevas posibilidades y el miedo a los fantasmas que aún me acechaban, como una tormenta en el horizonte, llenando el aire de un miedo palpable que no podía ignorar. ¿Podría un ángel ser realmente salvado por el amor y la luz de otros, o estaba destinado a perderse en el abismo de su propia lucha? El viento sopló con un susurro frío que se deslizó entre mis ropas. Lo que antes me había parecido un espacio lleno de esperanza ahora se tornaba en un escenario de dudas y desasosiego. Miré hacia el niño, buscando en su débil sonrisa la fuerza que parecía haberle insuflado vida, pero en su gesto había algo más, un recuerdo de fragilidad que me golpeó en el pecho. ¿Era tan simple? Un momento, una conexión, ¿podía marcar la diferencia? Elena, aún a mi lado, notó la sombra que cubría mi rostro. ¿Qué es lo que te atormenta?, preguntó, rompiendo el silencio que empezaba a hacerse abrumador. Siento que todo lo que he logrado es efímero. La sinceridad doliente salió de mi boca sin filtro. Un instante de gloria en medio de un mar de dudas. ¿Y si lo próximo que intente me lleva de vuelta al abismo? No estoy seguro de poder soportar otra caída. Pero has dado un paso gigante. Sus ojos se iluminaron con una luz casi maternal. A veces, lo que más importa es el camino, no solo la meta. Las caídas son parte del proceso. Las palabras de Elena visitaron mi mente, pero una pared de escepticismo me impedía dejarme llevar del todo. La presión de las expectativas, de mi propio reto interno, como si el mundo estuviera observando mi próximo movimiento, me aturdecía. Miré nuevamente al niño, su madre lo acariciaba con ternura, y en su rostro vi la esencia pura de lo que realmente significaba dar sin esperar nada a cambio. En un intento de afirmar mi propósito, me acerqué un paso más a ellos. ¿Puedo ayudar de alguna manera?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. La madre del niño alzó la vista, y en su mirada había una mezcla de gratitud y esperanza, como si mi presencia le ofreciera un anhelo de paz en medio del caos. No necesito más que esto, respondió, apretando la mano de su hijo. Su sonrisa es el mayor regalo que puedo recibir. Mientras sus palabras me atravesaban, sentí el peso de mi vulnerabilidad. Había estado buscando una manera de ser un salvador, pero quizás se trataba de algo mucho más simple, más humano. Estar presente, escuchar, ofrecer consuelo donde pudiera. Y, de repente, el eco del anciano resonó en mi mente de nuevo: confía en ti mismo. Lo único que necesitaba hacer era dejar de lado mis dudas. Sin embargo, ese pensamiento fue rápidamente aplastado por el grito desgarrador que volvió a retumbar en el aire, solo que esta vez era más fuerte, más penetrante. La multitud, antes bulliciosa de alegría, se tornó súbitamente inquieta. Miré hacia el lugar de donde provenía el estruendo y vi que un grupo de personas se agolpaba. A lo lejos, un hombre caía al suelo, sus manos cubriendo su rostro, y el horror llenó el aire. El instinto se encendió en mí, ese llamado a actuar que había sentido antes. Sin pensarlo dos veces, dejé atrás a Elena y me abrí paso entre la multitud. El crujir de la tierra bajo mis pies, la mezcla del miedo y la confusión en el aire, me empujaron no solo a mirar lo que sucedía, sino a involucrarme. Mientras avanzaba, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿era ese mi destino? ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad y encontrar la luz en un momento tan sombrío? Cuando llegué al hombre, la escena era caótica. La gente gritaba y algunos intentaban ayudar, pero el pánico era palpable. Mi corazón latía con fuerza, recordando las palabras de Elena sobre el valor en la vulnerabilidad. Sin embargo, al evaluar la situación, sentí que algo más terrible que el caos se gestaba dentro de mí.
El hombre en el suelo tenía un aire de desesperación y yo, por alguna razón, sentía que no solo estaba compitiendo contra el tiempo para ayudarlo, sino también enfrentando cada sombra que había esquivado hasta ese momento. Mientras me arrodillaba junto a él, tomé su mano y miré a su rostro desencajado. Era un extraño, pero su dolor resonaba en mí como un eco. «Estoy aquí contigo». Traté de mostrarle una pizca de calma. No podía permitir que mi propio miedo le robara su esperanza. En medio del frenesí, noté algo familiar en su mirada, un reflejo de mis propias luchas, de mis dudas, y un nuevo destello de comprensión surgió. Este no solo era un hombre que necesitaba ayuda, éramos uno y el mismo, conectados en nuestro sufrimiento y fragilidad. La epifanía me atravesó. Tal vez, al ayudarlo, encontraría mi propio camino hacia la luz. Entonces, a medida que me sumergí en esa esfera de dolor y deseo de ayuda, una nueva angustia se encendió en mi corazón. Si este era el destino que me esperaba, ¿cómo podría estar seguro de que podría sostenerlo? Y si, al igual que el anciano, una luz que iluminó mi camino se extinguía de manera repentina, dejándome otra vez en la oscuridad, mientras el caos giraba alrededor de mí, me enfrentaba a la verdad, no podría salvar a todos, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar consuelo en el acto de intentar. Y en ese intento, quizás también podría encontrar las respuestas que había estado buscando. Entonces, a medida que comenzaba a aplicar las técnicas que había aprendido, sentí que había una chispa de esperanza iluminando el rincón más oscuro de mi ser. Pero si esa chispa brillaba con fuerza, ¿sería capaz de soportar los vientos de la adversidad que se avecinaban? Una pregunta quedaba flotando, pero el tiempo se apuraba. Aún había tantas incertidumbres, mi camino no había hecho más que comenzar. Mientras la multitud seguía agitando su pánico, la voz del anciano rangueaba en mi mente: los ángeles necesitan recordar quiénes son. Pero la batalla por recordarlo estaba a punto de intensificarse. La multitud a mi alrededor se había transformado en un mar de voces y gestos frenéticos. Los murmullos se convertían en gritos quiebravoces, y la desesperación reinaba en el aire. Sentí que el hombre bajo mis manos se estremecía, sus ojos, grandes como platos, reflejaban no solo miedo, sino un abismo de soledad. Le apreté la mano con más fuerza, como si eso pudiera conectarnos de una forma más profunda. «Respira. Solo respira», le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No sabía si las palabras eran efectivas, lo que más deseaba era que supiera que no estaba solo. Que aunque el mundo girara fuera de control, aquí había alguien dispuesto a permanecer, aunque solo fuera un momento más. El hombre casi logró sonreír, un gesto fugaz que dejaba caer su mirada, como si el simple acto de sentirse visto fuera un alivio. Pero entonces, vi que la multitud empezaba a alejarse, empujada por el pánico. La policía había llegado, y con ellos, una corriente de sobriedad que cortaba la emoción del momento. Sentí que la esperanza se desvanecía. No era la primera vez que experimentaba como una mano que antes se extendía se retiraba abruptamente. En ese instante, sentí un escalofrío. ¿Sería yo otra víctima del miedo que había atrapado a los demás? Decidí no dejar que eso sucediera. Alzando la voz, grité: «Un poco de espacio, por favor». Solo un poco de espacio. Las palabras me salieron más fuertes de lo que había anticipado. La multitud, confundida, comenzó a retroceder lentamente. Al menos un rayo de claridad se asomaba en ese caos. Fue en ese momento que tomé conciencia de lo que significaba estar en ese lugar. No era solo un acto de compasión hacia el desconocido, sino un desafío contra mi propio terror. Por cada duda que acechaba en mi mente, cada voz interior que decía que debía retirar mi mano, del otro lado estaba la convicción necesaria para dar un paso más. Respirando hondo, traté de concentrarme en lo que debía hacer. La vida de un extraño estaba en juego, y eso había despertado algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Las oficiales comenzaron a hablar, rodeando el espacio con órdenes serenas pero firmes. Mientras comunicaban con el hombre, supe que debía brindarle algo más que un toque en su mano. Necesitaba conectar, de verdad. Me agaché y le dije al oído: «Estás en un lugar seguro. Voy a quedarme aquí contigo». «No estás solo». Sentí que un vacío profundo se iba llenando con su respiración, aunque había una desesperanza que empezaba a volver a llenar los rincones de mi propio ser. Miré a su alrededor y vi a la multitud. Eran ojos llenos de miedo, pero también de curiosidad. Era como si en mi intento de ayudar, ellos también buscaran una chispa de esperanza, una respuesta a las preguntas que nos ataban a todos. ¿Será que alguna vez podremos ser más que nuestro dolor? El tiempo parecía correr, y el hombre empezó a mirarme.
su mirada parpadeante hablaba de incertidumbre. Entonces, un silencio interrumpió el bullicio, un crujido, un sonido de algo 105 que se fracturaba, justo detrás de mí. Era Elena, quien empujó a través de las personas, su cara roja por la prisa, sus ojos fijos en mí. Corrió hacia donde estaba y con su presencia, trajo consigo una calma inesperada. «¿Está bien?», preguntó, su voz era un bálsamo sobre el caos. Asentí, reconociendo ese pequeño resquicio de apoyo en su presencia. No era suficiente para borrar mi angustia, pero era un recordatorio de que la conexión no siempre significaba salvar, sino ser un total de dos, de tres o de muchos. En ese preciso momento, me di cuenta de que la angustia que sentía no solo era la angustia de un individuo, era el eco de una comunidad que, enfrentando sus propios miedos, se unía en un esfuerzo compartido. Era en esa unión donde realmente podía encontrar fuerza. Entonces, volví la mirada al hombre en el suelo, y en ese instante, comprendí que su lucha era también la mía. Así como el anciano había iluminado un camino en la oscuridad, yo debía recordar no solo mi propia vulnerabilidad, sino la luz colectiva que todos llevábamos dentro. La vida, en su cruda complejidad, se construía de esas interacciones frágiles. De repente, el hombre empezó a balbucear algunas palabras entrecortadas. «¿Por qué?». Me incliné más cerca. «¿Por qué qué?», le pregunté, ansioso por escuchar su verdad. Y mientras esas palabras comenzaban a salir de sus labios, el aire se tornó denso y una revelación se dibujó frente a mí. Aquello que creía ser una simple respuesta sobre su dolor podía, de hecho, desatar un torrente de emociones que, si no guiaba bien, podía sepultarnos en la oscuridad. Pero era un riesgo que debía tomar, por mí y por él. «Todavía no sé por qué», respondió. «Pero a veces, pienso que ya no merezco estar aquí». Su confesión fue como un jarro de agua helada. La presión de mis dudas, el abismo al que había estado asomándome, se volvió tangible. Pero al mismo tiempo, en esa vulnerabilidad hallé una claridad. Había algo primordial en la tristeza compartida, una conexión profunda que pedía a gritos ser escuchada. La luz no era un destino, era el proceso de atravesar juntos la penumbra. Entonces, mientras el caos continuaba su danza macabra, me preparaba para ser el faro que él necesitaba. En ese momento, el eco de las palabras del anciano resonó dentro de mí, pero más fuerte aún eran las voces de tantos otros que habían pasado por caminos similares. Si podía ayudar a un hombre, tal vez podría también ayudarme a mí mismo. El viento cambió y la tensión del ambiente tomó un nuevo giro. El hombre y yo compartimos una mirada en la que aún se gestaba el dolor, pero también la posibilidad. Sabía que no estaba solo en esta lucha, y quizás, de la mano con él y con Elena al lado, podría aprender a caminar hacia adelante, aunque las sombras siguieran danzando. Mientras su mirada comenzaba a apagarse, algo en mí se encendía y de inmediato, el sonido resonante de una sirena rompió el silencio, como una llamada que presagiaba una nueva tempestad. Mientras el mundo exterior se precipita en un caos desconocido, supe que el viaje apenas comenzaba, y en el horizonte se asomaba una nueva batalla. El sonido de la sirena resonaba como un eco lejano, un recordatorio de que la realidad venía a reclamar su cuota de dolor. Miré a Elena, cuya expresión, llena de preocupación, reflejaba una mezcla de amor y miedo. Era un espejo de mis propios sentimientos, una conexión que se había forjado a través de la adversidad. La tensión en el aire se palpaba, la multitud parecía respirar al unísono, esperando una resolución. Pero la verdad es que no había respuesta clara en ese momento, solo un mar de emociones que se agolpaba en mis entrañas. El hombre bajo mis manos cerró los ojos con fuerza, como si el simple acto de renunciar a la visión del mundo fuera un refugio ante su propio sufrimiento. Me sentí empujado a intentar comprender, a descifrar la historia que llevaba consigo en ese cuerpo quebrado. La soledad que había sentido, el sentimiento de que la vida ya no tenía sentido, resonaba con ecos de mis propias batallas perdidas. Era un reflejo distorsionado, pero que aún así se sentía demasiado real. «No eres solo un cuerpo caído, ¿sabes?», le susurré, deseoso de que mis palabras pudieran penetrar la niebla de su desesperanza. «Eres más que eso. Tu historia todavía no ha terminado». Su mirada resplandeció por un instante, como si mi voz hubiese encendido una chispa en su interior. Sin embargo, la confusión y el dolor regresaron con el peso de una losa. «¿Pero y si no tiene sentido?», preguntó con un hilo de voz que se ahogaba en el ruido de la multitud. «El sentido se construye, no se encuentra», respondí, aunque en mi interior, una sombra de duda se cernía sobre mí.
¿Hablaba de verdad desde el conocimiento o simplemente intentaba consolarme a mí mismo? Aquel instante fue un juego de espejos donde dos almas se cruzaban entrelazadas en su vulnerabilidad. Elena se inclinó un poco hacia mí, su aliento cálido me recordaba que no estaba solo en este viaje. Te necesitamos aquí, ahora dijo, y su voz firme se elevó sobre el clamor que nos rodeaba. Era un llamado a resistir, un impulso a permanecer aunque fuera tentador dejarse llevar por el pánico y la marea de emociones. Ambos, el hombre, Elena y yo, estábamos grapados a este momento frágil, conscientes de que, como una comunidad, estábamos lidiando con el peso de nuestros propios demonios mientras dábamos un paso hacia la luz. La sirena se apagó en la distancia, un susurro que se transformó en silencio, y era como si el universo nos invitara a hacer el cambio juntos, a descubrir cada pedazo de vida que aún quedara por vivir. Entonces, un peso inesperado nos golpeó a todos. Un estruendo resonó, un par de hombres tropezaron, empujados por la ansia de estar cerca, de escudriñar qué sucedía. Fue un instante electrizante. La multitud, que había tomado un respiro, pulsó como un corazón agitado, cada latido haciendo eco de su ansiedad. Sentí que el hombre bajo mis manos temblaba nuevamente, y comprendí que el frágil hilo de nuestra conexión se volvía aún más resbaladizo. Mira, le dije, tomando su mano con más fuerza. Respira conmigo. Vamos a hacerlo juntos. No puedo, no, se murmuró, y sus ojos brillaron con lágrimas que parecían contener toda su historia, su dolor. Tal vez no, y dije, cada palabra escapándose de mis labios como una promesa más que un consuelo. Pero estoy aquí. No tienes que cargarlo solo. Elena se unió, tomando su otra mano, como un símbolo de conexión y unidad. Juntos, teníamos el potencial de construir algo, de templar el dolor transformándolo en fuerza. Era un acto de fe imprevisto, un pacto entre tres almas buscando algo más allá de la inminente desesperanza. La multitud había empezado a tomar un nuevo rumbo, pero el temor seguía flotando en el aire. Con la llegada del equipo médico, el hombre podía estar una vez más a punto de ser despojado de su humanidad frente a los ojos del mundo. Y en ese instante, cuando sabía que todo podía desmoronarse en cualquier momento, una claridad imperiosa se apoderó de mí. Supe que no podía permitir que eso sucediera. De un momento a otro, la lucha que tenía dentro se volvía tangible. La urgencia de actuar se aferró a mi pecho, mientras una revelación importante se formaba. Era el momento, el instante de hacer o deshacer. ¿Podría, en medio del caos, encontrar la forma de aferrarme a lo que realmente importaba? No se lo lleven, grité inesperadamente, la voz surgiendo con una fuerza que no sabía que poseía, arremetiendo contra la inercia que parecía empujar a todos hacia el dolor y el olvido. Elena y el hombre me miraron, con asombro y un destello de reconocimiento. Quizás era el inicio de algo más que una lucha, era el despertar a las posibilidades del coraje y la conexión humana. Las miradas se giraron a mí, preguntando qué significaba ese clamor, y en el silencio que siguió, sentí que el latido de todos se alineaba con el mío. El hombre entre mis manos parpadeó, maquinando en su mente una respuesta a esa súbita embestida de esperanza. Y así, sin saber realmente lo que iba a suceder, me aferré a que nuestra historia conjunta había dado un giro inesperado hacia algo que aún no podía imaginar, pero en la sala se oyó una voz enérgica entre el tumulto que, brevemente, apaciguó el ambiente. Era una figura autoritaria que se acercaba, y en su mirada había tanto determinación como miedo. ¿Acaso seríamos arrastrados nuevamente a la oscuridad, o de verdad habíamos tejido un hilo de esperanza entre nosotros? La respuesta se arremolinaba en el aire, esperando ser descubierta. Al momento en que la figura autoritaria se acercó, el ambiente se tornó denso. Unas cejas fruncidas, una gorra emblazonada con insignias que brillaban bajo la luz escasa, y un gesto firme que prometía dignidad y seriedad. La multitud, que antes había murmurando como un torrente descontrolado de sonidos, comenzó a callar, como si la palabra de ese hombre tuviera el poder de refrenar incluso la turbulencia emocional que todos llevábamos dentro. Los ojos del hombre bajo mis manos se abrieron con un atisbo de desconfianza. Las respiraciones se tornaron entrecortadas. La esperanza que empezaba a florecer en mí se agazapó, aterrorizada. ¿Estás bien?, le pregunté, aferrando sus manos con algo de urgencia, al tiempo que me volví para ver la reacción del grupo médico. Ellos también parecían contagiados por la tensión, esperando la instrucción del líder que se acercaba. ¿Qué haces aquí?, inquirió la figura, con un tono que desbordaba autoridad. Me di cuenta de que el peso de su mirada era capaz de desafiar cualquier argumento, y al mismo tiempo, de convocar la verdad a gritos.
Y fue en ese momento que comprendí que se había gestado un espacio entre nosotros, un abismo que nos separaba, pero también nos sobrepasaba, una mezcla de vulnerabilidad y deseo de cambio agolpada en una sola pregunta. Lo único que pido es un momento más, logré responder, mi voz resonando con un eco que me sorprendió. Era una rabia sutil, una súplica por la vida. Él no solo es un cuerpo roto, es un hombre. Tiene una historia que cuenta y que todavía necesita ser escuchada. La figura miró al hombre entre mis manos, y por un destello luminoso en sus ojos comprendí que algo había cambiado. La necesidad, la conexión profunda, podía hacer que una pieza se moviera en un tablero que parecía estar firmemente atado al dolor. El hombre que estaba a mi lado comenzó a respirar de una manera más sostenida, como si el hecho de que su historia importara de alguna forma le diera fuerzas. Su mirada se encontró con la mía y todo el peso de su desesperanza pareció ablandarse un poco. Era un instante delicado pero poderoso, un entrelazamiento de esperanzas rotas que empezaban a soplar en una nueva dirección. Fue entonces cuando un susurro, casi inaudible, perforó la atmósfera. «Perdí a mi esposa», dijo el hombre, sus palabras tambaleándose entre la vulnerabilidad y la fortaleza. La revelación hizo eco en mi corazón. Recordé mi primera pérdida, la sensación de vacío que todo lo absorbía, la búsqueda desesperada de sentido que nunca llegaba. Sus ojos se humedecieron, era un refugio palpable donde la tristeza y la rabia se entrelazaban. «La vida es dura, pero también es posible encontrar la forma de seguir», dijo el líder, abriendo los brazos como quien despliega una marea de compasión. La multitud, embelesada, comenzó a sentir, como si la empatía pudiera curar algo que ya estaba roto. Elena, aún con las manos entrelazadas con las del hombre, respiró hondo, y yo lo hice con ella. «No estamos solos. Estamos aquí para enfrentarlo», juntos, dije, sintiendo que aquellas palabras eran como una estela en el aire, un símbolo de resistencia. El hombre asintió lentamente. «Necesitamos tiempo, démosle tiempo», dijo el líder con suavidad mientras se acercaba aún más, de modo que las palabras sonaban a ruego y comprensión. La multitud se aglutinó un poco más, todos querían ser parte de una solución, un espejo de la compasión humana que parecía profundamente anclada, pero en la distancia, el sonido de una ambulancia volvió a emerger como un presagio. La realidad nos arrojaba un recordatorio brutal. Sin embargo, ¿podría ser que el mismo dolor nos sirviera de catalizador hacia algo grandioso? Con un giro inesperado, vi a la figura del anciano, un hombre que había permanecido en la esquina, observando, como si el peso de su sabiduría resultara invaluable. Con su andar pausado, se acercó, aunque su cuerpo parecía frágil, sus ojos llevaban una firmeza que apenas se podía desviar. A veces, lo que parece ser una ruina puede ser él. «Comienzo de un nuevo camino», murmuró el anciano, su voz envuelta en sinceridad y dulzura, abriendo otra puerta que jamás había considerado. Todo el peso de su vida parecía reflejarse en cada sílaba, como si su humildad poseyera el poder de iluminar incluso las noches más oscuras. En ese instante, sentí que la conexión entre todos nosotros se transformaba, casi como si un hilo invisible comenzara a tejer un nuevo destino. Elena y yo intercambiamos miradas de sorpresa, como si ambos sintiéramos que este encuentro había encarnado el surgimiento de una fe renovada. Sin embargo, al mismo tiempo, el nudo de la ansiedad permanecía. El hombre que se encontraba en el suelo, con el dolor representado en su rostro, había comenzado a moverse, pero no solo por un instinto de supervivencia. ¿Era posible que esa tarde se convirtiera en un instante de redención? ¿O serían nuestras esperanzas arrastradas nuevamente a la oscuridad por actores que no podrían comprender el significado de la lucha compartida? La incertidumbre volvió a reemplazar a la serenidad, haciéndose eco de que este camino apenas empezaba. La revelación inesperada del anciano resonó en mi mente, y sin poder evitarlo, fragué una nueva pregunta, cargada de emociones intensas, y en un susurro apenas audible, la dejé escapar hacia el universo. ¿Y si un día descubriéramos que nuestras heridas, en lugar de dividirnos, han sido lo que nos unen? El silencio nos envolvió, y en ese breve instante supe que era solo el comienzo de una búsqueda capaz de cambiar las vidas de cada uno presente en ese lugar. ¿Podríamos hallar la respuesta, ese hilo que hilvanara a todos nosotros en una verdadera comunidad? La tensión flotante se volvía palpable. Todo estaba a punto de desatarse. Un sonido desgarrador atravesó el silencio, cortando la tensión imperante, el llanto de un niño, ajeno a la gravedad del momento. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la esperanza que siempre venía con el nacimiento. La multitud se volvió hacia la dirección del llanto, como si buscara respuestas en un lugar donde solo había caos.
El niño era un eco de lo que tanto habían perdido y lo que aún podían encontrar. La figura autoritaria, aún en la cúspide de su poder, se giró hacia el origen del llanto e hizo una pausa. Sus labios se estrujaron en una línea tensa. Mi corazón palpitaba, una parte de mí temía que su autoridad se impusiera una vez más, pero en cambio, sus ojos se suavizaron al ver a una mujer que se acercaba con el pequeño en brazos, su rostro demacrado pero resplandeciente de amor. Refugio, ¿verdad?, dijo el anciano con un susurro, más para sí mismo que para el resto. La frase, sencilla pero poderosa, se volvió un mantra, resonando en el aire. Lo que antes había sido solo pesadumbre hoy comenzaba a teñirse de matices de esperanza, como un amanecer que se acerca furtivamente en la mujer, acariciando la frente del niño entre sus brazos, levantó la mirada y los ojos se llenaron de lágrimas. Ella, un reflejo del sufrimiento del hombre en el suelo, era también una figura anclada en una realidad difícil, pero había algo en su porte que buscaba mantener firmes las raíces de la esperanza. «¿Sabes lo que he aprendido?», dijo ella, mientras el niño agarraba un pequeño mechón de cabello de su madre. «Que la vida sigue siendo hermosa, incluso en medio del dolor». Sus palabras fueron como la luz de un faro, y aunque el caos provenía de un lugar muy interno, ella encontró la fuerza para compartirla. Miré a mi alrededor, viendo cómo sus palabras comenzaron a inspirar murmullos de acuerdo entre los presentes. El anciano asintió sutilmente, y su sabiduría parecía rodear a la mujer y al niño como una manta tejida de amor. Sin embargo, el hombre aún en el suelo empezó a agitar su cuerpo, sus labios pronuncian un murmullo, como si luchara por salir de un tinte de embotamiento que lo atenazaba. Las manos de Elena seguían unidas a las suyas, intentando transmitir su energía, pero no estaba claro si había suficiente luz para iluminar su tristeza. «No te vayas, por favor», le suplicó Elena, el miedo en su voz resonando con la vibrante energía de un corazón que no conoce límites. Pero yo sabía que había algo más que estaba dispuesto a emerger de las sombras de su dolor. Era un recuerdo palpitante que empujaba contra las paredes de su ser. Un haz de memoria lo atravesó, y en un instante su rostro se transformó al comprender que no estaba definido únicamente por la pérdida. «No tengo a nadie», dijo finalmente, su voz temblando, pero ya no solo con tristeza, sino también con un atisbo de desafío. «Tienes a todos nosotros», grité, sintiendo que mis palabras eran también mi propia declaración de pertenencia. De pronto, se rió, una risa baja y herida que aún resonaba con la memoria de lo que había sido. Era el sonido de las cicatrices que se van uniendo para crear un nuevo tejido. No sé si el líder del grupo estaba preparado para esto, pero su mirada pasó de la desaprobación a la incertidumbre, como si comenzara a cuestionarse si la verdadera autoridad no era solo la fría distancia, sino la calidez de los corazones que se unían. El niño, ahora en brazos de su madre, comenzó a reír y su risa fue como un canto de inocencia que retumbaba en el aire. ¿Podría ser que en medio del rescate de un hombre, recuperemos también la niña en nosotros?, pensé. La verdad es que nadie quería estar solo, y la idea de comunidad comenzaba a florecer en un suelo empapado en dolor, pero entonces las sirenas a lo lejos recordaron que el tiempo no estaba del lado de nadie. Una sombra de preocupación volvió a cruzar el rostro del líder mientras la ambulancia se acercaba. Con cada segundo, la línea del tiempo se iba desdibujando en una danza llena de sorpresas. «No podemos dejar que se lo lleven», susurré, sintiendo que la urgencia bailaba conmigo, un fuego en mi pecho. «Nadie dirá que tú, Elena, y los demás no significan nada en este proceso», dijo el anciano con una certeza conmovedora. La decisión quedó flotando en el aire, y mis pensamientos no podían evitar preguntarse si nuestra búsqueda de sanación podría ser más vertiginosa que la caída del hombre. La ambulancia llegó, desplegando su luz emergente como un disparo de incertidumbre. Y mi corazón latía con la súplica de que, en lugar de divisiones, nuestro dolor pudiera ser la raíz del amor que hoy brotaban aquellas palabras, pero, al mismo tiempo, la duda persistía, reinando en el aire por lo que estaba a punto de suceder. «¿Estás listo, amigo?», pregunté, tratando de mirarlo de nuevo a los ojos, pero la sombra de su sufrimiento aún me atravesaba. Se hizo un silencio abrumador, y en ese instante comprendí que lo único que teníamos era la promesa de un nuevo comienzo. ¿Podría un simple acto de unión transformar nuestro dolor en fortaleza? La pregunta se mantuvo viva en el aire, mientras la ambulancia se preparaba para tomar a un hombre que no solo era una estadística, sino una historia que comenzaba. Las luces rojas brillaron como un recordatorio inquietante de que no habíamos llegado aún al final de nuestro viaje, y que la verdadera revelación de nuestras almas se encontraba en la unión ante la adversidad. La atmósfera estaba cargada, como si el universo se sostuviera en un hilo, esperando que alguien, en algún lugar, finalmente decidiera sostenerlo.
A medida que las puertas de la ambulancia se abrían, el sonido del motor y el griterío de los paramédicos se mezclaban con el murmullo de la multitud. Los rostros se alineaban en un rictus de ansiedad, yuxtaponiendo la esperanza en el niño y la desesperación que emanaba del hombre en el suelo. La figura del anciano seguía siendo un punto de referencia, fuerte y resuelta en medio de la tormenta emocional que se desataba a nuestro alrededor. El paramédico se acercó al hombre caído, observando sus heridas con ojos entrenados pero compasivos. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Decidí dar un paso adelante, una acción nacida de un impulso primal que palpita en la esencia de ser humano. «Espera», grité, sintiendo como todos los ojos se volvían hacia mí, absorbiendo cada palabra como si fueran las últimas. «Es lo que necesita», dijo el paramédico, moviéndose con precisión. «Tenemos que llevarlo al hospital», pero me temí que en el transporte de su cuerpo también se llevara parte de su esencia, de su lucha por encontrar sentido a aquello que se desmoronaba a su alrededor. Luego lo llevarán, me forcejeé para hablar, las emociones batallando dentro de mí. «Pero no lo dejen sin nosotros. Él está aquí». Con nosotros, las miradas de los presentes variaron entre la confusión y la inquietud. Elena se acercó más, el niño aún en sus brazos y su mirada llena de un dolor similar al que emanaba del hombre desplomado. Ella sabía que vulnerabilidad y fortaleza podían coexistir en el mismo espacio, habían sido mujeres fuertes en el pasado, y ese legado vivía en su pequeño. El anciano se movió hacia una posición más visible, como si intentara ser el ancla de un barco que se balanceaba entre olas de desasosiego. «La vida no se apaga con la pérdida», intervino, «ella se transforma». Este hombre, su historia, todos nosotros hemos sido golpeados y nos encontramos aquí, uno frente al otro. Cada experiencia cuenta, y debemos permitirle sentir que ser parte de un colectivo es aún más poderoso que soportar el peso de todo esto solo. El hombre en el suelo dejó escapar un suspiro tembloroso, como si al escuchar las palabras del anciano abriera brechas en la muralla de hielo que lo envolvía. Los murmullos de la multitud comenzaron a fundirse en una sinfonía de apoyo, voces entrelazadas, rítmicas, resonando con una fuerza que prometía la posibilidad de redención. «No estás solo», me atreví a decir. «Nunca más. Estamos contigo. Todos estamos contigo». El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez, había algo distinto en el aire, una confusión que se debatía entre la preocupación y la posibilidad, como si la vida se hundiera en un río profundo y revuelto pero no sin esperanzas de encontrar su cauce. Las luces de la ambulancia danzaban en sus cuerpos, pero entre el destello, vislumbré algo en los ojos del hombre. Un destello de fuerza minúscula aún, como el primer asomo de un sol asomando entre las nubes densas del invierno. «¿Pueden ayudarme a recordar?», su voz temblorosa preguntó, resonando con una fragilidad que parecía abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. El anciano fue el primero en acercarse, el amor en sus ojos era un hechizo, y se arrodilló junto a él. «Tú ya has vivido», dijo, su voz tranquila como un arroyo que fluye. «¿Recuerdas las risas? Las noches compartidas con quienes amaste. Aunque el dolor sea inmenso, hay también luz en tu historia». Una risa suave brotó del pecho del hombre, un eco del pasado que se asomaba de las profundidades. Fue un sonido que, aunque herido, prometía que aún había cosas por las cuales luchar, y el ambiente se llenó de esa luz. Sin embargo, antes de que esa luz pudiera solidificarse como una verdad, una sombra se deslizó entre la multitud. Un grupo de personas aparecieron del fondo, sus rostros ocultos bajo capuchas. Se presentaron con una autoridad que contrastaba con la energía llena de vida de los otros. «Es hora de irnos», gritó uno, con una voz que no dejaba lugar a dudas. La multitud contuvo la respiración, el aire cargado. De tensión y miedo, mi estómago se revolvió. La lucha interna crecía, ¿y si esos nuevos personajes significaban el cierre de todo lo que acabábamos de construir juntos? La unión que había emergido entre nosotros ahora se enfrentaba a una amenaza externa, y las brillantes memorias de las risas y las promesas de amor estaban en peligro de desvanecerse nuevamente. El anciano se levantó, erguido como un pilar, mirando a la confrontación inminente. «No dejaremos que el miedo llegue a nosotros. Su poder se desvanecerá si nos mantenemos juntos». Las palabras flotaron en el aire, como una última súplica. Sabía que una elección se acercaba en este instante, permanecer juntos o ser arrastrados por la tormenta que venía. Y en ese momento, mi corazón abrumado se unió con la esperanza de todos, ansioso por enfrentar lo desconocido, convencido de que nuestras historias aún debían entrelazarse y que, tal vez, el nacimiento del niño no solo simbolizaba la promesa de lo nuevo, sino que también ofrecía una nueva historia para todos nosotros.
El caos que nos rodeaba cobró vida, un sinfín de emociones palpitando en el aire. La tensión se hizo densa, al mismo tiempo, etérea. Miré al anciano, a esa figura que había sido el faro en mi tempestuosidad. Su mirada estaba centrada en mí, y esperando, como si en sus ojos brillara una sabiduría que yo aún no había abrazado completamente. Sentía que cada batalla que había lidiado hasta ese instante se acentuaba, llevándome al límite de mi resistencia. ¿Y si el dolor nos une?, susurré, más para mí que para los otros. ¿Y si nuestra verdad se encuentra en el acto de sostenernos en esta fragilidad? Las palabras flotaron, y la multitud parecía enmudecer, todos sopesando la verdad que había nacido entre nosotros. El anciano asintió, su rostro iluminado con la calma de aquellos que han visto la vida en todas sus facetas. El hombre que yacía en el suelo, cuya existencia pendía de un hilo, comenzó a temblar una vez más. Abrí la mano que lo sostenía, sintiendo que mi fuerza se entrelazaba con su angustia. No estás solo, dije, y en ese instante comprendí somos un todo, una red compleja tejida de experiencias, de pérdidas y triunfos. Mientras lo decía, sentí que un nuevo sentido de unidad emergía, un manto de luz que formaba un escudo contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Entonces, la multitud empezó a unirse, voces emergiendo de esa oscuridad, resumidas en un canto de instinto colectivo. Al principio titubeante, pero pronto resonante con fuerza. No estás solo, canté, y otros se unieron, la melodía elevándose, armónica y visceral. La madre del niño, todavía con él en brazos, daba aliento a la unión de esperanzas. La mujer que había llegado con el infante no dudó en alzar su voz, su dolor entrelazado con nuestras promesas de unión. Y entre ese coro emergente, el anciano comenzó a hablar. La vida es un hilo, un tejido de recuerdos. Vamos a recordar juntos, sin el miedo que nos separa. Cada dolor, cada lágrima es parte de este bello tapiz, dijo, su voz vibrante, su aura mostrando su verdad. El hombre en el suelo, todavía vulnerado, levantó lentamente la mirada, como si de pronto comenzara a recordar. Sus ojos, antes perdidos, ahora buscaban en los nuestros, y por primera vez en mucho tiempo, capté un atisbo de luz en lo profundo de su ser. Sé que me necesitan, dijo con una voz quebrada, resonando con una verdad que iba más allá de él, logrando unirse a nuestra lucha colectiva. Y en ese instante comprendí que no solo él estaba despertando, también lo hacía una parte de mí que había estado dormida. La figura autoritaria, antes la encarnación del miedo, ahora se encontraba atrapada por el poder de la conexión que habíamos forjado. Con cada palabra que proclamábamos, cada letra transformada en música, la frágil unión entre nosotros resonaba. Y así, la ansia por ser salvados dio paso a una energía renovadora. Esa noche, decidimos no permitir que el miedo nos consumiera más. Con cada nota compartida, con cada gesto de unión, nos abrimos a la posibilidad de sanación colectiva en medio del caos. Al final, aquel anciano, al cual había subestimado tantas veces, se acercó, y su mirada desbordaba serenidad. Has recordado lo más importante, dijo con una calidez que rebasaba nuestras expectativas. La conexión entre nosotros es lo que nos hará fuertes. Cada uno de ustedes es un ángel en su propia forma, capaz de conquistar el dolor y transformarlo en luz. Y entre esos ecos, sentí crecer la fe en mí mismo, una poderosa llama que me guiaba. Nunca había sido un salvador, pero esa noche, incluso en mi fragilidad, sabía que era parte de algo mayor. La conmoción que vivíamos se iba transformando en un nuevo amanecer. Estaba dispuesto a abrazar mi propio viaje, con ese sentido de verdad que yo tanto había buscado. Aceptaría mi lucha y mi luz, con cada paso rumbo al destino que estaba por desvelarse. Con una sonrisa, miré a mi alrededor. Los rostros de aquellos que me rodeaban irradiaban esperanza. No estábamos solos. El anciano había hecho una diferencia. Con empatía, los ángeles, todos nosotros seríamos capaces de crear caminos en la oscuridad, reafirmando que la fuerza de un corazón colectivo es capaz de transformar destinos. Y así susurré en un eco reverberante, la luz siempre encuentra su camino entre las sombras, y en nuestra unión, encontramos un destino sin final.